Estamos conversando con el ingeniero Jesús González Uriza. ¿Y de qué cree que es el tema? Agua. Por supuesto que es el tema constante, permanente en esta ciudad capital, en varias zonas del estado y por supuesto en el país. Entonces descubren en Gogorrón los pozos que daban hasta... Las 15 perforaciones aportaban 500 litros por segundo, algo inusitado en el Valle de Tangamanga en esa época. Además, yo siempre he dicho que ese acuífero es el mismo acuífero que surte a la ciudad capital. La química Sánchez hizo análisis físico-químicos del agua de los pozos termales, como mencioné, los comparó físicamente con los análisis de los pozos de Gogorrón, checaron en un 90%. Eso nos dio la pauta para pensar que era lo mismo. Pensar que era el mismo acuífero. Ahora, ¿qué es un acuífero? Un acuífero es un estrato de la naturaleza, es como una esponja. Es esponja saturada, pero tiene una longitud tremenda y una profundidad bastante, que se nutre de otros puntos. No es un pozo, no es como una alberca techada cerrada. Esos son los yacimientos de petróleo. Aquí hemos estado hablando de los acuíferos. Regresando a Ciudad Capital, después de Javier Silvestáñez, empezaron a llegar una serie de alcaldes muy buenos profesionalmente hablando, de los cuales tenían siempre en mente dar agua a la ciudad. El señor Acebo, Fonseca y otros más con los cuales yo tuve el honor de colaborar íntimamente, 6 de ellos. El doctor Muro. Con el doctor Muro no, te con él no me tocó, porque él tenía consigna de no dar trabajo a los santistas o los que éramos amigos de don Gonzalo Santos, a quien yo profeso mi respeto y mi amistad. Correcto. Entonces Muro no quiso por alguna razón. Sin embargo, pues no hubo ningún problema, porque los 3 años de Muro vino una sequía tremenda y él tuvo una serie de manifestaciones pavorosas en toda la ciudad porque no daba agua a la misma. El que siguió, que fue Fonseca, tuvo el temor de que le hicieran manifestaciones y se dedicó de lleno a resolver el problema del agua. Y efectivamente se empezaron a hacer más perforaciones a la profundidad de 250, 280. Ya en la época de Valladares se perforaban a 350 metros de profundidad y el acuífero se localizaba entre los 220 a los 240, 250 metros. Y los equipos de bombeo extraían el agua a la profundidad de 150 a 180 metros. Con este intento de mayor agua fueron creciendo todas las colonias. Llega el señor Acebo a la presidencia y él quería desarrollar la zona norte de la ciudad, al norte del Río de Santiago. Le pidió al de La Voz que hiciéramos una perforación exploratoria en las terceras, por la calle de Prolongación Jaime Sordo. Hicimos una perforación a 350 metros, encontrando el mismo acuífero. Ese fue el punto de partida para el crecimiento de la zona norte de la ciudad. Después vinieron los señores Rangel, hicieron el fraccionamiento María Cecilia y todos ellos perforando cada fraccionamiento su pozo. El problema actual es de que por alguna razón que no quiero explicar porque no la entiendo, muchas administraciones municipales han autorizado fraccionamientos sin tener el abasto adecuado y los fraccionadores se han ido conectando a las redes existentes, lo que ha provocado un pavoroso escasez hasta la fecha. La ciudad, vamos ya viniendo a épocas ya más nuevas, el año de 1992 era gobernador Gonzalo Martínez Corbalá. El de La Voz estuvo trabajando en la cuestión hidráulica con él, pero en la parte municipal, y siempre solicitaba yo que hiciéramos perforaciones a 1200 metros para descubrir el acuífero profundo. Efectivamente, en Fracción Rivera, el año 1992,
poquito antes de que el licenciado Teófilo Torres Corzo era gobernador también, le tocó hacer esta perforación a esa profundidad. Hasta la fecha aporta 100 litros por segundo, bombeando a 150 metros el equipo de bombeo. Otra perforación idéntica, pero a menos profundidad porque se acabó el tiempo gubernamental, en prolongación Valentín Amador. Entonces, ¿ahorita qué se necesita? Pues los que vengan, descubrir ese acuífero. El acuífero profundo, según yo, Que ahí está. está de los 550 a los 700 veces, ahí está. Este pozo de Fracción Rivera tiene produciendo o aportando su caudal desde 1992 a la fecha y no ha bajado el mismo. Mermado. ¿Por qué? No ha mermado. ¿Por qué no ha mermado? Porque es un acuífero. Su abasto viene, solo Dios sabe ¿Desde dónde? Muy bien. Tocayo. Bueno, tenemos una problemática básica, como bien decía el ingeniero, y tenemos otra problemática que aparentemente está vinculada, pero no está relacionada con el hallazgo de nuevos acuíferos o de nuevos mantos que puedan ser susceptibles de explotación. Tiene que ver con el consumo. Y creo que Interapas, hasta donde me he dado cuenta, está haciendo estudios sobre el consumo que tiene diariamente cada persona y está haciendo cálculos con relación al número de habitantes por casa, por domicilio o por toma de agua domiciliaria, a fin de más o menos ir calculando cuál es el costo que le representa a cada familia el consumo del agua potable. Es aquí donde entra el problema que decíamos al principio, que es un problema de cuestión de pagos. La gente que tiene mayor capacidad económica seguramente paga un poquito más que la que no tiene mucha capacidad económica. Y también consume más agua el que tiene más dinero que el que tiene menos dinero, por razones lógicas. El asunto es, si el costo que tiene la perforación, más la operación del pozo, más el bombeo hacia las tomas domiciliarias, etcétera, etcétera, está compensado con las cuotas que tiene Interapas. Ese es uno. El otro, las redes de distribución están colapsadas. Por las mismas razones que argumentaba el ingeniero de que hay una sobredemanda de agua potable en las redes, a raíz de que algunos fraccionamientos no tienen pozo. Esto hace que el consumo del agua se vea pues prácticamente anulado por esas conexiones nuevas y que en realidad le cueste al municipio o al conjunto de municipios un mayor desembolso de dinero, puesto que el agua se pierde también en la red. Mucho. Y es ahí donde pienso que tenemos que resolver un problema en dos bandas. Una, el hallazgo de nuevos mantos acuíferos, y el otro es la composición o la sustitución de las redes. Hasta donde yo me acuerdo, esas redes, nadie tiene hasta este momento precisión en cuanto a su tendido, etcétera. Sabemos que son casi 2,000 kilómetros de redes y que tenemos redes de todos tamaños y de todas calidades, y que hay unas de plástico y otras que son el plástico entre comillas debe ser un material nuevo, y que hay otras que son de asbesto, ¿cómo se llama? Asbesto, cemento. Y otras que de plano nadie sabe cómo están. Pero la red es un problema también, ¿no? Bueno, según yo he estado retirado del abastecimiento del agua desde la última vez que colaboré con Miguel Valladares, el año 82. Sin embargo, estuve trabajando con varios gobiernos, con Jongitud, con Teófilo, con Corbalá, y desde hace varios años, por mi cuenta, negocio que heredé de mi padre desde el año 50, reparo equipos de bombeo para el Interapas junto con otras varias compañías que hay en la ciudad. Entonces yo quisiera opinar de que la ciudad, en el perímetro urbano de las 3 ciudades, pues está cubierta
en redes como en un 80%. La media nacional es el 89%. Pero estas redes en muchas partes no existen, no se han hecho. Hay varios pozos. Hay un pozo, el Palmar, en la zona oriente de la ciudad, de 100 litros también. Aporta los 100 litros y nomás puede introducir a la ciudad menos de la mitad porque faltan redes. Entonces, aquí el problema del desabasto en las colonias al norte y la zona oriente de la ciudad es de que ha faltado tecnicismo, profesionalismo. No voy a hablar en contra del Interapas porque nunca he querido hablar mal de nadie, ni tengo por qué hablar mal de nadie. Lo que estamos viendo no hay que discutir. Entonces, es necesario un profesionalismo, una búsqueda tremenda para ver esos equipos que están proporcionando ese caudal que se utilicen al 100%. Muchas de estas redes seguramente necesitan que se cambien o que se instalen otras redes paralelas a las mismas para que no sea un incremento en el costo tan grande. Dicen que hay un 40, un 50% de desperdicio. Yo nunca he creído eso. ¿Por qué? En cualquier parte de la ciudad, usted escarbe a 50 o 60 centímetros y encuentra el tepetate. El agua no puede cruzar el tepetate, tiene que aflorar a la superficie. Correcto, eso es lo duro, dicho de otra manera. ¿Sí? Entonces, cualquier fuga que hay aflora. ¿Después de cuánto? A lo mejor después de un mes se satura esa parte y aflora. Y es por tanto adoquín que ves flojo, es precisamente esas son fugas. Ahora, el desperdicio de ese 40%, pues todos dicen eso, pero es puro cuento. El desperdicio existe dentro de las casas, en los mosquitorios, en los tinacos. Seguramente no se mide bien el agua porque a lo mejor falta la instalación de más medidores en todas y cada una de las viviendas. Yo pensaría que el costo de extracción por metro cúbico es entre los 6 y 8 pesos metro cúbico. Se está cobrando a 4.50 o 5 pesos, o sea que está subsidiado. ¿De dónde saca dinero el Interapas? Pues seguramente de los fraccionadores y todo, que ahí es donde está el secreto del crecimiento de la ciudad. El Interapas tiene que coordinarse con el alcalde en turno para que los nuevos fraccionamientos sean supervisados antes de autorizarlos, para ver de dónde se les va a dar el abasto del agua. Y no solo esto, sino que paguen un tanto por cada toma de agua, aunque no esté en la ley. Vamos a hacer otra breve pausa, ingeniero González Urriza. La charla se pone muy interesante, no se vayan, regresamos.